Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder bueno. Regalémosle un fuerte aplauso al Señor. Podemos sentarnos. ¿Cuántos de ustedes conocen la historia de los hijos de Elí? Muy pocos. Bueno, básicamente los hijos de Elí eran levitas, estaban encargados de servir en el templo del Señor. Pero el servicio que ellos estaban realizando bajo la supervisión de su papá no se estaba realizando de acuerdo a la manera correcta. Dice la palabra de Dios que ellos tomaban unos trinches y sacaban carne que era para el sacrificio de Dios y se la comían. Y no solo eso, también se acostaban con las mujeres del pueblo. Entonces, el Señor decretó que iba a hacer un juicio sobre los hijos de Elí. Y antes de entrar en la palabra como tal, quisiera resaltar el rol importante que tiene el padre en la vida de los hijos. Porque muchas veces por amor, permitimos, toleramos, apadrinamos cosas que no agradan al Señor en la vida de nuestros hijos. Y si nosotros que somos espiritualmente los guías de estos hijos, no trazamos los límites de acuerdo al corazón de Dios, luego bajo qué excusa yo le voy a pedir que los cumpla, ¿cierto? Como yo le voy a decir a mi hijo que venga a la iglesia si yo no voy. O como yo le voy a decir a mi hijo o le voy a reclamar cuando me miente, cuando me llaman por teléfono y que dile que no estoy. Entonces, el Señor en el primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 10, así como Elí espiritualmente había perdido su discernimiento, su liderazgo, no estaba conectado con el corazón de Dios como un sacerdote levita, Dios ya estaba levantando su reemplazo. Se llamaba Samuel, era un joven para este momento. Y esta es la palabra que Dios le da a Samuel. Dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, pero él no los ha estorbado, o sea, él no los ha parado. Y no solamente como papá, sino como el sacerdote principal del pueblo de Israel. Por lo tanto, yo he jurado que a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. O sea, para la casa de Elí no van a haber sacrificios que valgan la pena para la expiación de sus pecados. Recordemos que el sistema que estaba establecido en esa época era expiación de pecados a través de sacrificios de animales. Ahí Dios está diciendo que en la casa de Elí no va a haber expiación de estos pecados, ni con sacrificios ni con ofrendas. Miren, probablemente su hijo no lo entienda hoy, probablemente no le obedezca hoy, pero usted muéstrele los caminos del Señor, que aun cuando sea grande no se separará de ellos. Mi hijo tiene 2 años. Hay una cantidad de cosas que él no entiende, pero que está recibiendo. Como yo hablaba con un hermano el otro día sobre el contenido para los niños. Yo le decía, mira, un niño no se salva hasta que tiene como 12 años.
Cuando tiene la voluntad, la decisión personal, consciente de aceptar a Jesucristo. Y cuando digo no se salva, significa que no acepta a Jesús como nuestro Señor. Sabemos que todos los niños se salvan, inferiores a esa edad. Entonces, es importante que usted desde que nace, desde que está en la barriga, usted va sembrando esa palabra, usted va orando por ese niño. Que el día que ese niño adquiera conciencia y ese Espíritu Santo entre en su cuerpo, todo eso que usted ha sembrado va a cobrar vida en su vida. Amén. Pero estamos en el caso de los hijos de Eli y Dios ya mandó un juicio y usted sabe que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que en 1 Samuel capítulo 4, un capítulo más adelante, dice lo siguiente: Samuel ya hablaba a todo Israel porque Dios estaba con él. Ya Samuel era profeta. Y en aquel tiempo Israel salió a encontrar en batalla a los filisteos. En esa época ya no habían grandes imperios. Por el momento Israel se enfrentaba principalmente con los filisteos. Los filisteos eran un pueblo de temer porque tenían mucha influencia griega, así que tenían armaduras, tenían espadas. Eran un pueblo y eran cualquier cantidad de filisteos. Así que no era una batalla fácil. Así que acamparon junto a Ebenezer y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en batalla 4,000 hombres. Cuando Israel volvió de esa derrota, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Vamos a traer a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que cuando el arca venga entre nosotros, nos salve de la mano de nuestros enemigos. ¿Alguna vez le ha sucedido alguna crisis, alguna circunstancia en la vida, algo que podríamos llamar una derrota? Y su primera reacción, en vez de buscar dirección, razones, causas delante del Señor, usted va y trata de resolverlo con sus propias manos. El pueblo de Israel va a la guerra contra los filisteos. Los filisteos le ganan y los ancianos se reúnen. ¿Por qué? Porque Dios, primero que todo, porque Dios ha permitido. O sea que de una vez le atribuyen la derrota a Dios. No hay una autocrítica, no hay un arrepentimiento. ¿No será que nosotros estamos alejados de Dios? Y no solamente eso, sino que ellos mismos deciden cuál es la solución. Vamos a traer el arca, la llevamos a la batalla y así vamos a ganar. Miren, para darles un poco de visibilidad, el arca del pacto era la representación de la presencia de Dios en la tierra. El arca del pacto fue creada en los tiempos del tabernáculo, se ponía en el lugar santísimo. El pueblo nunca la podía ver. El único que podía entrar a ese lugar era el sumo sacerdote y una vez al año. Y dice la palabra de Dios que si el sumo sacerdote entraba en pecado, se moría delante de la presencia de Dios. Esta era el arca del pacto. Y esta gente quería llevarse esa arca como si fuera una medallita de la Virgen de ya usted sabe. ¿Sí o no? Vamos a llevarnos el arca y así vamos a ganar. ¿Dónde que está el papelito que tengo en la cartera que me llevé para la licitación la última vez? Ahora, no era una novedad llevarse el arca para la guerra. Vamos a poner las cosas claras. El arca fue llevada para la batalla de Jericó. Moisés se llevó el arca para la batalla con los madianitas. Saúl se llevó el arca una vez. David también se llevó el arca una vez, pero hay una gran diferencia. Y es que Dios había dado las instrucciones de llevarse el arca. Por cierto, se llevaba cubierta. No era que para que ellos la vieran. Eso no era un tema me explico, de intimidación terrenal, física y tal y cual. No. El arca iba con ellos por la voluntad de Dios y la victoria estaba declarada. Al final no se trataba del arca, al final se trataba de las instrucciones que Dios estaba dando. Miren, la realidad es que los ancianos estaban haciendo lo correcto, entendían que necesitaban ayuda de parte de Dios.
Pero en vez de ir delante de la presencia de Dios, humillarse delante de Él, arrepentirse y decirle, Señor, te necesitamos. Sin ti no podemos lograr nada. Sin ti no tenemos victoria. Muéstranos en qué hemos fallado. Ellos decidieron usar sus métodos humanos. ¿Alguna vez usted ha hecho eso? ¿Alguna vez le ha salido algo mal un día y al siguiente día va como con puras soluciones? ¿Ah? ¿Alguna vez ha querido parar una hemorragia con una curita? ¿Se acuerdan la semana pasada que vimos la tentación de nuestro Señor Jesucristo? Esto es exactamente lo mismo que una de las tentaciones. El pueblo de Israel está tentando a Dios de que si llevan el arca, Él tiene que darles la victoria. ¿Se acuerdan? Le dijeron a nuestro Señor Jesús, tírate, porque escrito está que van a enviar a tus ángeles. Eso es religión. Todo lo que sea gobierno humano, todo lo que sea nuestras ideas, es religión. Cuando la instrucción no la da el Señor, cuando Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los obreros. Miren, lo más triste es que, como vamos a ver en el verso que sigue, en vez de estar preocupados y confiando en el arca, tenían que estar pensando quiénes eran los que estaban llevando el arca, que eran los hijos de Elí. Encima, estaban llevando la presencia de Dios, sacerdotes que estaban alejados de su corazón, sacerdotes que estaban blasfemando, aquellos que habían sido asignados por Dios para llevar a su pueblo a la presencia de Dios, eran precisamente los que estaban blasfemando y pecando en el templo de Dios. Que esto no es como hoy, que hay millones de pastores. En esa época era la tribu de Elí, única y exclusivamente los que podían servir en el templo de Dios. Y más adelante vamos a hacer un estudio sobre eso. Pero el punto es que no era cualquiera, y eso era en la sociedad del pueblo de Israel, ellos eran la tribu de Elí, los sacerdotes. Entonces estos que estaban en pecado son los que tienen que llevar la única esperanza del pueblo a la guerra. Y eso pasa mucho a menudo hoy. Tenemos gente necesitada de conocer la presencia de Dios, de experimentar la presencia de Dios, de conocer a su Creador. Y aquellos que están encargados de ocupar un púlpito o de liderar al pueblo de Dios son precisamente los que están en pecado. Ahora, es importante que tengamos claro que Dios había ordenado que el arca fuera transportada por la tribu de Leví, pero no por estos sacerdotes que estaban en pecado. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Verso 10 del capítulo 4 dice, pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, evidentemente. Huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad. En la batalla anterior murieron 4,000, ¿se acuerdan? Ahora murieron 30,000. Y el arca de Dios fue tomada y se murieron los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. O sea que el Señor cumplió su palabra. Después van y le dan la noticia a Elí y Elí se cae de cabeza y se muere también. Se mueren todos. Bien, ahora, los filisteos, después de esta batalla, después de esta victoria, estaban volando en orgullo. Dice que los filisteos agarraron el arca del pacto de Dios, que solamente se podía poner en el lugar santísimo, y la llevaron a un templo de un dios de ellos. Ellos dijeron, mira, porque por cierto, ese era su Dios. Ellos decían, nuestro Dios nos ha dado la victoria. Nuestro Dios nos ha dado la victoria. Nuestro Dios es más fuerte que el Dios de Israel. Así que agarraron el arca del pacto y la pusieron al lado de una estatua del Dios de ellos en el templo de ese Dios. Ponme la estatua de ese Dios. El Dios de ellos se llamaba Dagón. Y era mitad hombre, mitad pez. ¿Sabe lo que es poner el arca del pacto, que representa la presencia del Dios Todopoderoso, al lado de la estatua, de una estatua que es mitad hombre y mitad pez?
Ese es el tipo de ridículo que el diablo hace con nosotros. Que nos pone a adorar a la creación cuando podemos adorar al Creador. Que nos tiene adorando a artistas. Tú vas a las tribus, animales, la luna, el río, cuanta cosa se le ocurra al ser humano, en vez de adorar al Creador de los cielos y la tierra. ¿Qué fue lo que pasó cuando eso sucedió? Dice que cuando la metieron en la casa de Dagón, la pusieron junto a Dagón. Verso 3 de 1 Samuel 5, dice que al siguiente día se levantaron de mañana y estaba la estatua de Dagón postrada delante de la estatua del Arca del Pacto. O sea, la estatua del Dios de ellos estaba postrada adorando el Arca del Pacto. Miren, a veces nosotros podemos pensar, porque a veces nos podemos poner pesimistas, que cuando el hombre no tiene el corazón en el lugar adecuado y no le da la gloria a Dios que Dios se merece, que Dios no va a recibir su gloria. Dios no necesita de nosotros para recibir su gloria. Él mismo puede poner a un Dios pagano de rodillas delante de él. Y dice que entró la gente de Asdod, lo levantaron y lo colocaron nuevamente en su sitio. Y al día siguiente, cuando se levantaron, volvieron a encontrar la estatua tirada boca abajo de nuevo, ahora sin cabeza y sin las dos manos, que esa es la foto que estaba ahí. Puedes ponerla ahora sí. ¿Te imaginas eso? El Dios que tú consideras que es el salvador de tu pueblo, que les da la fuerza, que les da la seguridad, está partido en pedazos en el piso. Mire, nuestro Señor, como dijo el pastor el domingo, no quiere un pedazo de tu vida, no quiere tus domingos, no quiere tus miércoles, Él lo quiere todo. El tema es que nosotros queremos ponerlo al lado de los ídolos que tenemos en nuestro corazón. El tema es que cuando tú no lo conoces, tú lo menosprecias, lo subestimas y piensas que tú puedes seguir caminando con los ídolos que tú tienes en tu corazón y ponerlo a Él en medio de todas esas cosas. Y nuestro Dios es un Dios celoso, dice su palabra. Nuestro Dios pagó un precio muy alto por cada uno de nosotros y no está dispuesto a recibir nada menos que eso. Así que cada vez que tú le pongas un Dios al lado, esto es lo que va a suceder. Él lo va a intentar, y digo intentar no porque Él no pueda, sino porque tú no quieres. Señor, yo te lo entrego todo. Decimos, ¿no? Toda mi vida te pertenece, mi familia te pertenece, mis finanzas te pertenecen. Y cuando llega la hora de la verdad, no es así. Entonces, ¿cuál es el Dagón que nosotros tenemos parado así, al lado de la presencia del Señor en nuestra casa? ¿Cuál es la imagen que nosotros tenemos de Dios que nos queremos dar la libertad de poner ídolos al lado de Él en nuestro corazón o por encima de Él en nuestro corazón? Pero después queremos que Él aparezca en la necesidad. Pero después queremos que Él aparezca en los momentos difíciles. Dios es Dios si nosotros le damos el lugar que Él se merece. Si nosotros lo queremos tratar como un Dios de bolsillo o de llavero, pues eso es lo que vamos a experimentar. ¿Cuál es el Dagón que tienes en tu vida ahorita mismo? ¿Qué cosa de este mundo estás adorando por encima de tu Dios? Miren, yo me imagino que cuando esa gente vio ese ídolo roto en pedazos, ellos se impresionaron y dijeron, mierda, esto es serio aquí, esta arca, algo aquí no está bien. Pero sin embargo, prefirieron volver a recogerlo y volver a ponerlo. ¿Sabe por qué? Porque es más fácil recoger los pedazos de tu idolatría
y levantarlos de nuevo que cambiar tu vida. Es más fácil seguir viviendo o sobreviviendo, viviendo sin poder recibir todas las promesas que Jesucristo pagó por ti en esa cruz, con tal de no dejar los ídolos que tienes. Prefieres recoger los pedazos de tus ídolos y volver a ponerlos en el lugar que Dios los bajó hace un mes cuando pediste oración, que ser libre, conocerle realmente y disfrutar de sus promesas. Porque es más difícil cambiar. Porque vas a tener que ser realmente cristiano frente a todo el mundo. Porque finalmente todo el mundo se va a enterar y no vas a poder ser parte del club. A lo mejor no te van a dar un ascenso. A lo mejor amigos tuyos te van a dejar de hablar. No hay nada más triste que Jesucristo haya cargado con nuestros pedazos, con nuestras enfermedades, con nuestros pecados, y que nosotros estemos cargando ídolos por esta tierra. ¿Sabes lo que es que tú busques un ídolo en la playa y lo lleves hasta la iglesia? Cuando el que cargó con nuestros pecados en una cruz fue Dios. Eso no fue todo, porque eso no queda hasta ahí. Dice en el capítulo 5, verso 6, se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores y en todo su territorio. Y cuando ellos vieron esto, dijeron, llévense esa arca de aquí, llévense eso de aquí, que esto no es relajo. Nosotros pensamos que era un clash de dioses y ya nosotros estamos saliendo perjudicados aquí. Porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Así que convocaron a todos los príncipes de los filisteos y dijeron, hey, ¿qué vamos a hacer con esta arca? Hay que hacer algo. Ellos respondieron, pásensela a la gente de Gat, mándala para allá. Mándala para el vecino. Manda ese man para esa célula. Ya yo no puedo seguir siendo el mentor de esta persona, pastor. Mire, muchas veces nosotros queremos oír precisamente lo que Dios está usando para transformar nuestro corazón. Y después se va para la otra célula, pero a la semana siguiente llega alguien y dice, buena, igualito. Sí, porque no superaste, no pasaste la clase, entonces tienes que repetir, estamos en verano. Verso 9 dice que cuando les mandaron el arca, la mano de Jehová estuvo contra esa ciudad con quebrantamiento y afligió a los hombres de aquellas ciudades, del chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Yo no sé si estamos pasando muy por alto la palabra tumores. Tenían tumores. ¿Sabes lo que es eso? La enfermedad más temida ahorita mismo, estaban llenos de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios para Ecrón ahora. Ey, manda eso para otro lado. Y cuando el arca vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces de que, hey, nos mandaron el arca para matarnos. Son puros filisteos. Se están matando entre ellos. Así que volvieron a reunir a todos los príncipes y dijeron, hey, devuélvele eso a Israel. Gracias por participar. Ha sido una experiencia maravillosa. Devuelvan esa arca. Que no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo. Porque había miedo de muerte y la mano de Dios estaba sobre ellos. ¿Qué hubiera pasado si los filisteos hubieran agarrado un recogedor, hubieran agarrado ese pescadito y lo hubieran tirado a la basura y se hubieran puesto a adorar el arca de Dios? Usted se va a sorprender de la cantidad de oportunidades que Dios da en toda su palabra a los distintos pueblos. En vez de ser algo de bendición, se convirtió en maldición para ellos. 2 Corintios capítulo 2, verso 15 dice que, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte. Y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? O sea, para el que se salva, Cristo
Es una bendición. Es lo más grande que hay. Es la perla valiosa que encontraron los mercaderes. Es el tesoro escondido. Pero para aquellos que no se quieren salvar, Cristo es un azote. Cristo es una tortura. ¿Por qué usted cree que de todas las cosas que hay en la tierra, de todas las religiones, a nosotros es lo único que nos dan y nos quieren criticar? Porque Cristo, si no estás con Cristo, es difícil. Es difícil. Imagínense esto, ¿ah? Vamos a ponerlo. ¿Quién se le habrá ocurrido poner el arca al lado de ese Dios? Casi acaban con todo el mundo. Tumores. Estaban todos llenos de tumores. Preocupación. 3 pueblos seguidos. Así que ellos van a devolver el arca en el capítulo 6. Dice que el arca estuvo con ellos 7 meses. Uno se preguntará, ¿por qué tanto tiempo? Porque son orgullosos, no querían soltar el trofeo. ¿Tú sabes lo que es que tú tengas el arca del triunfo, del pacto del pueblo de Israel? Que representa el poder de Dios, ¿eh? Que ellos ya saben, que ellos la han llevado. Era como que este pueblo más nunca se nos va a levantar. Ya están vencidos. Y a nosotros a veces nos cuesta soltar cosas que representan una victoria, ¿cierto? A veces hemos pedido tanto un trabajo que cuando llegamos y nos damos cuenta que es una demencia. Hemos pasado tanto tiempo sin trabajo que a pesar de que sabemos que está vagón allá adentro, no queremos soltar. ¿Cierto? A pesar de que Dios tiene tanta misericordia con nosotros y hemos orado para que Dios nos dé un novio, una novia, y cuando llega sabemos que es un filisteo o una filistea y lo sabemos, pero estamos de, Dios lo va a cambiar. Sí, eso está muy bien. Dios lo puede cambiar. Mientras no lo cambie, ahí no es. Pero nos cuesta soltarlo. Porque mejor es hablar con un filisteo que no hablar con nadie. Cuando te mandan el emoji de los ojitos a las 10 de la noche. Bien. ¿Sabe lo que hizo esta gente? Esta gente agarró, hizo, miren la brutalidad, porque a mí, cuando ya tus ojos han sido abiertos, tú te das cuenta del ridículo que el diablo le hace pasar a la gente del mundo. Esta gente hizo tumores de oro. 5 tumores de oro y 5 ratones de oro por cada príncipe de los filisteos. Búsquelo en ese capítulo para que usted vea. Porque ellos decían, no podemos mandar el arca sin ningún tipo de ofrenda, de expiación por nuestros pecados. Entonces, ¿usted se imagina a la gente en ese pueblo haciendo tumores de oro? ¿De qué? Y ratones de oro. Y enviaron 5 de cada uno junto con el arca. Ahora, dice la palabra de Dios y los estudiosos que ellos todavía no estaban seguros que había sido Dios el que había hecho todo eso, ¿sabes? Porque al final, nuestra última carta siempre es que eso fue un accidente. Porque si fue un accidente no hemos hecho nada malo. Si fue cuestión del destino, de las circunstancias, será que no pecamos y que no estamos siendo juzgados, ¿verdad? Entonces dijeron, vamos a mandar el arca en un carro que va a ser jalado por 2 vacas de cría. 2 vacas de cría nunca deberían estar llevando ningún carro porque nunca se han puesto un yugo. ¿Estamos claros? Entonces lo que ellos querían hacer era, mira, si este es Dios, esas 2 vacas le llevan ese arca. O sea, como que poniéndole un reto a Dios. ¿Qué usted cree? Las vacas llevaron el arca. Con todos los tumores de oro, con todos los ratones de oro. Dice que cuando el arca llegó al pueblo al que llegó, habían unos trabajadores del pueblo de Israel y la vieron y se pusieron contentos y mataron las vacas y quitaron el carro, lo desarmaron y hicieron una ofrenda al Señor. Y dice que después el Señor mató como 30,000 de esos hombres. Del pueblo de Israel ahora. Y dice la palabra que fue porque miraron adentro del arca. Entonces, ¿qué te quiere decir esto? Ya el arca llegó al pueblo de Israel. Pero esta gente hizo algo que también estaba prohibido. Así que
Miren, Dios dejó su palabra precisamente para que la siguiéramos. Y la palabra de Dios abarca y cubre todos los eventos que nosotros vamos a vivir en nuestra vida. Cada vez que usted pase por una circunstancia, usted vaya y busque qué dice la palabra de Dios que yo tengo que hacer en este caso. Ante los ojos de Dios, no importa si yo no hago las cosas de la manera correcta, disque por amor, disque para que no se pongan bravos, disque por miedo, todos esos son sentimientos. Entonces nosotros queremos ir delante de Dios con nuestros sentimientos a decirle que por nuestros sentimientos lo estamos desobedeciendo. Después hay consecuencias. Después hay consecuencias. Independientemente de todo esto, el arca llega donde David. Que por cierto, David ya estaba coronado como rey. En 2 Samuel capítulo 6, dice que David volvió a reunir, verso 1, a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David. Mira, hasta ahora, ¿cuáles han sido los intentos? Los filisteos con el arca. Demencia. El mismo pueblo de Israel recibe el arca. Se mueren 30. Ahora viene David a hacer su intento. Porque el arca estaba caliente, mi hermano. Esa arca, hey, tú. Y había, lo más triste, ¿sabes qué es? Que Dios dejó los detalles de cómo hacer todas las cosas. Eso es lo más triste. Así que dice, y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. El arca, pon el arca un segundo. ¿No? Sí. Ahí están los querubines, la presencia de Dios estaba en el arca. Ustedes ven esos dos, esas agarraderas con los... Bueno, eso tiene una razón de existir. Seguimos acá en 2 Samuel, verso 6. Así que, ¿qué hizo David y su combo? Verso 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro. Un carro nuevo. Un carro súper, tenemos una idea súper cool de cómo hacer las cosas para Dios. Es una idea revolucionaria, adaptada a nuestra época, que va en contra de la palabra de Dios. Pero está súper, ¿tienen idea de la cantidad de almas que está en contra de la palabra de Dios? Y la llevaron a casa de Abinadab, que estaba en un collado, como en una loma. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Lástima. Ya mira, a mí me dicen, mire, Usa, usted va a llevar el carro. Y yo. Por eso que hay que conocer la palabra de Dios. Porque cuando alguien llega y te dice, vamos a hacer tal cosa, usted dice, mire, la palabra de Dios dice que eso no se hace. Pero si usted no la conoce, usted se deja llevar por cualquiera para cualquier lado. Y después le quiere echar la culpa al que lo llevó y no a usted por no conocer la palabra de Dios. Sí, ¿no? Bien, así que David y toda la casa de Israel danzaban, o sea, estaba la fiesta buena. Iba al arca y estaba todo el mundo alegre, todo el mundo feliz, desobedeciendo a Dios. ¿Alguna vez? Aquí está la presencia de Dios, está la gente cayéndose en el piso, todo el mundo hablando en lengua, está saliendo fuego, pero estamos desobedeciendo a Dios. O sea, aquí no está. Estaba danzando todo el mundo con entusiasmo, con arpas, con liras, panderetas. Todo eso se cae si estamos en desobediencia. Pero cuando llegaron a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron. Hasta los bueyes sabían más que... Y Usa, extendiendo sus manos, sostuvo el arca de Dios. Usa. Dice que Dios lo mató de inmediato. Cayó muerto junto al arca. Y David se puso triste. Estoy en el verso 8. Y en el verso 9 dice, y David tuvo temor de Dios. Y exclamó, en la versión que yo tengo, dice, ¿cómo ha de venir a mí el arca? O sea, después de ver con tanta desesperación todo lo que estaba pasando, se pregunta, ¿cómo es que se hace esto?
Porque evidentemente no estamos haciendo las cosas bien. David, lo importante aquí es que David conocía suficientemente el corazón de Dios como para saber que Dios es un Dios justo. Y que si alguien estaba equivocado en todo esto, eran ellos. Porque a veces nosotros estamos viviendo por circunstancias y queremos dudar de la justicia de Dios. Queremos dudar de su amor. Queremos dudar de su gracia y de su misericordia, cuando los que tenemos que corregir el rumbo somos nosotros. Miren, este tema de transportar el arca, Dios lo definió en Éxodo 25. Mira el verso 12, dice, capítulo 25, verso 12. Fundirás para el arca 4 anillos de oro. ¿Para qué? Para meter las agarraderas, para que la gente la lleve cargada. Dice, 2 anillos de un lado y 2 anillos del otro. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro y meterás las varas por los anillos para llevar el arca con ellas. Y no se van a quitar de ella. O sea que en pocas palabras, el arca, ¿cómo se llevaba? Cargada. No en carro, no con vacas, no con nada. Ahora, ¿quiénes podían llevar el arca? Ese es otro tema. Números 4:15 dice, cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat. O sea, eran tribu de Leví, hijos de Coat. No era cualquiera para llevar el arca. Pero no tocarán cosas santas, o sea que no pueden, nada más pueden tocar las agarraderas, no pueden tocar el arca, a no ser que mueran como Usa. Usa tocó el arca y murió, o sea que Dios no estaba haciendo nada que no había establecido. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Yo no quiero que ustedes lleven mi presencia sobre algo mecánico. Esto es una carga que yo he puesto sobre el pueblo de los levitas. Ellos tienen que, así como yo voy a cargar sus cargas, ustedes tienen que cargarme a mí. Yo me imagino que esa gente estaba diciendo, tenemos este carro nuevo, le vamos a agradar a Dios con esto. A Dios le va a gustar esto, pero están en desobediencia. Dios no quiere carros nuevos. Dios no quiere que nosotros armemos nuestra vida personal, privada y ocupada y que montemos a Dios allá arribita y lo llevemos por ahí. Dios quiere ser nuestra vida. Dios no necesita de esfuerzos adicionales. Dios necesita, no es que necesita, Dios quiere, Dios ha solicitado, ha demandado nuestra obediencia. Y muchas veces nosotros queremos adornar nuestra desobediencia. Yo no quiero sacrificios, dice el Señor. Yo quiero obediencia. Si tú me amas, obedece mis mandamientos. Y nosotros nos las pasamos pintando estrellas de colores y haciendo cosas con nuestras manos cuando en realidad estamos en desobediencia. Y sabemos que hay cosas que no estamos haciendo como Dios dice que las debemos hacer, pero creemos que lo podemos compensar con carros nuevos y con unos bueyes y con tumores de oro. ¿Cuánto de lo que estamos haciendo lo estamos haciendo en la carne? ¿Cuánto de lo que estamos haciendo lo estamos haciendo con nuestras fuerzas, con nuestros recursos? ¿Y cuánto lo estamos haciendo porque Dios se lo merece y lo estamos haciendo en obediencia? Mire, puede ser que a usted el enemigo no lo meta en pornografía, no lo vuelva a meter en drogas, pero el enemigo va a luchar para que usted haga las cosas en la carne. Porque cuando usted hace las cosas en la carne, no hay nada eterno que se vaya a producir ahí. Nada va a prevalecer. La gente puede salir muy entusiasmada y muy comprometida pero no va a haber transformación. Porque la transformación la hace el Espíritu. Y el Espíritu de Dios solo respalda la voluntad de Dios, no la voluntad del hombre. No la voluntad del hombre. ¿Sabe qué es lo irónico? Usa y Ahío. Usa significa fuerza y Ahío significa amigable. Mucho del servicio que le estamos ofreciendo al Señor parece un carro nuevo, una gran producción dirigido con fuerza y parece como si fuera amigable, parece como si fuera agradable. Pero todo lo que hacemos sin consultar a Dios y en dirección opuesta a su voluntad es pecado.
No, pero a la gente que viene le va a gustar. Y entonces se van a acercar a Dios. Eso no funciona así. La única razón por la que usted y yo seguimos vivos en esta tierra es para mostrar al Dios verdadero. La gente no necesita que se le convenza, no necesita que nosotros agarremos el evangelio y lo metamos en chocolate y aquí digamos, mira, esto es así. No, no. El evangelio que salva es el evangelio que nuestro Señor Jesucristo dejó. Es el evangelio que nuestro Señor Jesucristo dejó. Todo lo demás es incredulidad, es confiar en fuerza humana. Así que ahora sí David aprendió la lección, buscó dirección. Y ya vemos que más adelante, en ese mismo capítulo 6, en el verso 10, dice que de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom Geteo. Obed-Edom Geteo era levita y era hijo de Coat. Así que a partir de ese momento, dice, el Señor bendijo a Obed-Edom y bendijo a toda su familia. Y cuando le dijeron a David que Dios había bendecido a Obed-Edom y a toda su familia por causa del arca del Señor, David fue a la casa de Obed-Edom y entonces trasladaron el arca a la ciudad de David. Fíjese que ahí no menciona absolutamente nada de lo que hizo Obed-Edom. Ahí no dice si Obed-Edom puso el arca, le puso unas velas, pintó la pared nuevamente. Ahí no dice absolutamente nada de eso. Con el simple hecho de hacer lo que Dios había establecido que había que hacer con su arca, Dios bendice a Obed-Edom y a toda su familia. En esa época todavía no se había escrito toda la Biblia que usted y yo conocemos. En esa época no existían los millares de prédicas que están disponibles para nosotros. El Evangelio y la palabra de Dios es claro. Nosotros lo hacemos más complicado de lo que debiera ser. Si nosotros tomáramos esa palabra y la guardáramos en nuestro corazón y la cumpliéramos, nosotros podríamos experimentar todo lo que Dios tiene para nosotros. Y usted sabe que no estamos hablando de prosperidad aquí, pero Dios habla de provisión también. Dios habla de paz, Dios habla de seguridad, Dios habla de autoridad, Dios habla de revelación, Dios habla de poder. Dios habla de lo más importante, que es conocerle más a Él. El tema es que nosotros agarramos esa palabra, primero que la entendemos como nos da la gana, y segundo que le añadimos lo que nos da la gana. Entonces después estamos preguntándonos, ¿por qué perdemos la batalla con los filisteos? Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero debemos meditar en esa palabra. Usted no se ponga bajo el paraguas de Dios va a entender. Dios no va a entender. Dios no tiene nada que entender. Dios establece, nosotros obedecemos. Él sabe todo, Él conoce todo. Él se tomó el trabajo de volvernos a salvar, porque nosotros nos perdimos. Así que usted tome esa palabra, que es lo más importante que usted va a recibir en su vida. Medite en ella, guárdela en su corazón y luche por cumplirla. Yo sé que no es fácil, pero hay un Espíritu Santo que está en esta tierra precisamente para ayudarnos a cumplirla. En el momento en que algo se le pone difícil, que la carne suya quiere tirar para otro lado, pídale ayuda al Espíritu Santo, pero no llegue delante de Dios a decirle que usted lo desobedeció porque su carne es débil. Mire, hay cualquier cantidad de cosas en nuestra vida en las que nosotros jamás nos daríamos por vencidos. ¿Cierto? Con nuestros hijos, algunos hasta en nuestro trabajo, lo damos todo. Pero cuando llega el momento en que se tienen que enfrentar la carne con el espíritu, nuestra primera opción es pensar que podemos ceder y a los 5 minutos arrepentirnos.
Y Dios es fiel en perdonar, usted no se preocupe. Pero usted no va a conocer a Dios en la medida en que lo pudiera conocer si usted está viviendo en esa zozobra de yo no avanzo, yo estoy y todos los días hago el mismo pecado sin orar, sin ayunar, sin luchar, sin pedir ayuda. Después de meditar en esa palabra, cúmplala, deje de estar inventando. Dios da lineamientos claros para todo, para problemas maritales, comportamiento con los hijos, jefes con los colaboradores en los trabajos. Todo lo que puede suceder en una iglesia tiene unas instrucciones que se deben seguir. Fíjense que cada vez que uno desobedece a Dios, en medio de unas cosas de esas, uno llega y dice, Señor, pero es que yo lo hice por el bien de... ¿Por el bien de quién? Familia, nos debemos a nuestro Salvador. Y si tenemos Señor, no tenemos libre albedrío. Si usted quiere realmente conocer a Cristo, realmente conocer a Cristo y experimentar todo lo que Él tiene para nosotros, cumpla lo que Él estableció en su palabra. De lo contrario, vamos a seguir arrastrando la misma maleta otro año más. Así que usted decide. ¿Amén? Vamos a ponernos de pie. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, yo te pido que tengas misericordia de nosotros. Si en este momento hay algún ídolo, hay algún dagón en nuestro corazón, yo te pido que tú lo tumbes del lugar de autoridad en que lo hemos colocado en nuestras casas, en nuestros corazones, en nuestra familia. Yo te pido, Señor, que tú nos muestres, que abras nuestros ojos a cualquier atadura, cualquier idolatría que aún ni siquiera sabemos que tenemos porque pensamos que no es algo tan grave. Señor, ayúdanos a comprometernos contigo en este año. Te necesitamos. Te necesitamos. Queremos tu gloria, queremos conocerte más, queremos experimentarte más, queremos que seas el rey de nuestros corazones, queremos que seas la autoridad en nuestros hogares. Queremos que nuestros hijos te conozcan, queremos que nuestros familiares te conozcan, que nuestros vecinos te conozcan, que nuestros compañeros de trabajo te conozcan. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios de segundas oportunidades y te pedimos que nos ayudes. En el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos, denle un fuerte aplauso al Señor.